Qué bien, ¿no? Pero falta que venga Fernanda o... Bien. Fernanda. ¿Hablas primero? No, hablas tú, por mí perfecto, no hay problema. Bueno. Tener preparado algo asegura no decir chorradas o paridas, pero tiene bastante de chicle masticado y es infrecuente que aceptemos los chicles masticados. Conseguir que una persona pues tenga la insolente arrogancia de ponerse ante el amable escuchador a ver qué dice, pues bueno, es un compromiso para el que habla y una liberación para el que escucha. Estamos aquí, yo creo, para celebrar que en este tremendo edificio, tremendo realmente, han permitido que un equipo de delincuentes, porque somos un equipo de delincuentes, violamos la ley porque queremos, porque pensamos que no se puede legislar sobre la voluntad del prójimo y que de la piel para adentro mando yo. Pues es un hito que para una reunión de delincuentes nos den este lugar y tengamos pues todo tipo de facilidades, excepto la facilidad suprema, que es la de comprender las cosas bien y no decir majaderías. El primer porro que me fumaría yo sería en los años 63, 64. Y eran como unos ramajos secos que me trajeron supuestamente de unos legionarios a casa y a pesar de todo nos colocó. Nos pusimos a reír y recuerdo que incluso un amigo, Mariano, y yo acabamos haciendo como una especie de danza rusa. Muy grotesco aquello, pero muy jovial. No tiene nada que ver aquella plantita con sus pequeñas flores y mucha rama con los prodigios que ahora se hacen con los aisladores y el butano e incluso procedimientos superiores. Hoy me he enterado bastante, he tenido el honor de estar en una caseta hora y media o así, hasta prácticamente disolver mi intelecto en buena medida. Y digo, caramba, es la diferencia que hay entre tirar una piedra a un pastor, a una vaca, a una cabra, o una oveja que se desvía y lanzar un cohete a la luna. Hemos hecho un progreso enorme. La planta de marihuana y sus derivados en 30 o 40 años pues, ha sufrido una revolución tal que me atrevo a vaticinar que en el futuro se pueden producir saltos cuánticos. Hasta ahora estábamos con límites, pues bueno, ya parecía mucho, un 10% de THC. Ahora se puede doblar esa cantidad o aproximadamente. Y más parece física y químicamente imposible, pero not really. Si sigue la investigación como al nivel actual que la mantenemos, yo creo que son previsibles cambios cuánticos, es decir, puras sorpresas. Algo que no tenga que ver con la graduación de 1, 2, 3, 4 y pegue un salto. No sé. En todo caso, estamos aquí para celebrar la reunión de los delincuentes y para recordar también, bueno, que tenemos cosas en común. Tenemos cosas en común, quiero decir, Fernanda y yo, con los que aquí son tan amables personas que nos escuchan. Fernanda y yo pertenecemos a una generación dominada por tánatos,
donde si éramos 10 amigos, 8 murieron, o 9. Tomaron las drogas muy mal. Tomaron las drogas para matarse y se mataron. Unos por un camino y los otros por el otro. El más señalado quizás, Eduardo Aro Ibars, pues era como el jefe de la parte más joven de la tribu. Yo, digamos, representaría la parte más vieja de la tribu. Eduardo, que tendría 8 años menos que yo o algo así. Y sin embargo murió muy pronto. Yo creo que fue uno de los primeros españoles muertos por SIDA. Hubo mucha mala... fue Carlos Rodríguez Sanz. Sí, también. ¿No? Y muchos, Ignacio Aldecoa. Y la novia de Aldecoa y pues, toda la pandilla. Yo estaba recordando que Aldecoa se suicidó cortándose con una navaja barbera y no murió de los cortes, pero sí de la hemorragia. Todo esto es espantoso, es tan espantoso que es de muy mal gusto, además de espantoso. Afortunadamente podemos ser astrosos, incluso tener piojos, pero no acostumbramos a cruzarnos el pecho y las caderas con una navaja barbera. Quizá el centro de la cruzada o de la iniciativa que se llama Guerra a las Drogas, Persecución a las Drogas, es imaginar que todo tipo de refuerzo químico al estado de ánimo es culpable. El primero que dijo esto fue Baudelaire, un poeta francés. Escribió un libro llamado Los paraísos artificiales, donde, mencionando el cáñamo, el opio y el alcohol, iba comparando esos venenos. Los llamaba venenos, yo también los llamo venenos. Es un buen término porque veneno es cualquier cosa que en ciertas dosis te mata y que en dosis inferiores te cura. Pues bueno, Baudelaire comparaba esos tres y por alguna razón llamó artificial al cáñamo. No tan artificial al opio y artificial y no artificial al alcohol. Así era el tiempo y así se sigue pensando. Por eso el alcohol se vende en tiendas de alimentación, en supermercados. El cáñamo ya sabemos dónde se vende. Y el opio pues difícilmente se encuentra, aunque not really, porque ahora los laboratorios, hace tiempo, hay una farmacopea blanda que tiene variantes del opio mucho más poderosas. O sea, lo que se llaman fentanilos, los parches de fentanil, que en España se llaman Fentanesc, son imprescindibles no solo en botiquín y en cirugía, sino para tratar todo tipo de algias, de dolores. Pues son una variante de la heroína, solo que 100 veces, 20 veces más fuerte. Los seres humanos, a lo tonto, aprovechamos las cosas que tenemos a nuestro alrededor para cambiar nuestro estado de ánimo, unas veces a mejor o otras veces a evitar que se siga estropeando la cosa. No es lo mismo tomar drogas si uno está deprimido que si uno está de fiesta, pero sí son las mismas drogas las que cumplen una y otra finalidad. Antes mencionaba que se considera artificial la relación del hombre con las drogas. Yo creo que es lo más natural del mundo, puesto que somos una bolsa química. Pero como lo acabo de decir hace unos 10-15 días en el Ateneo de Barcelona, uno de los problemas que me plantea la conciencia es no decir lo mismo que dije hace unos días. Y efectivamente esto es muy distinto. Allí estaba con 3 señores que vivían cómodamente de dar consejos prohibicionistas o de reducir daños causados por la prohibición. Y aquí es una pandilla de, bueno, antes lo llamé delincuentes, vamos a decir, desobedientes civiles, que es un término que prácticamente menciona lo mismo. ¿De qué podemos rebelarnos? Yo diría que podemos rebelarnos de separar la justicia y la libertad.
Tanta ha sido la locura del siglo XX, tanto fue el horror que causó las dos guerras mundiales, que ambos términos parecieron prescindibles, sobre todo el primero. Sobraba la libertad. ¿Para qué la libertad? Y muchos decían que la justicia en el sentido tradicional, es decir, en que la ley prime sobre la legislación, en que los principios generales estén siempre por encima de lo que se le ocurra a este o aquel gobernante, a este o a aquel parlamento. Muchas personas no estaban de parte de la justicia en el sentido en que la menciona un jurista, en que la definía el latino Ulpiano diciendo dar a cada uno lo suyo, sum cuique tribuere, decía Ulpiano. Bueno, yo digo que no, que la rebelión, que el espíritu rebelde, que el insurgirse está basado en decir que justicia y libertad siempre son inseparables, que no puede reclamar la libertad sin reclamar la justicia. Y sin embargo, claro, en el mismo instante en que lo digo, me doy cuenta de que puede haber un equívoco muy fuerte, que la justicia sea, por ejemplo, que todos seamos iguales, cuando ni nacimos iguales, ni moriremos iguales, ni somos iguales. Creo que la igualdad en sentido material es tan deseable como usar todos el mismo número de zapato, tener la misma forma de la nariz o sonarse de manera pareja. Cualquier pretensión en esta línea usurpa la esencia humana y nos condena a la idiocia. Cuando hablamos de justicia, hablamos siempre de justicia poética, de que las personas tengan lo que merezcan. Y esto no es tan difícil de establecer cuando en vez de en términos abstractos nos ponemos a pensar en persona a persona, grupo a grupo. Por ejemplo, si ya nos metemos en política, partido a partido, programa a programa. Esto que les he dicho de que la libertad y la justicia son inseparables, por supuesto no se me ha ocurrido a mí, se le ocurrió al joven Albert Camus, con 29 años, en un libro llamado El mito de Sísifo, que si no recuerdo mal se publicó en 1942. Cada vez que pensamos en el trabajo fatigoso, inútil, en el trabajo frustrante, tenemos como gran símbolo a Sísifo, a quien Zeus condenó a izar una enorme piedra a lo alto de una cumbre y soportar que cada vez que lo había conseguido, porque lo conseguía, se cayese otra vez y otra vez empezar. Esto era casi lo mismo que lo que hace un obrero de la Volkswagen, una secretaria de un político. En general, esto se parece mucho a los trabajos monótonos y rutinarios que la vida implica. Pues Camus, al mismo tiempo que decía que la libertad y la justicia son la misma cosa, reinterpretó el mito de Sísifo y, aparte de aclararnos algunos detalles que les voy a recordar, acabó diciendo: imaginemos a Sísifo feliz. Feliz. ¿Qué detalles? Pues bueno, Sísifo había sido condenado por Zeus por demasiado inteligente. Ibris, el término griego, quiere decir desmesura. A los dioses les molesta que los hombres tengan ibris, o los hombres a las mujeres, ibris, porque eso es como tener más de lo justo a juicio de los dioses, y el hombre o la mujer que lo tenga genera envidia de los dioses. La envidia de los dioses condenó a Sísifo
a lo que les he contado de la piedra, pero antes le había condenado a pasar una temporada indefinida en el mundo de Hades, Tánatos, en el submundo. Llegó allí Sísifo, que era tan astuto, y pretendiendo ayudar a Thanatos, el dios de la muerte, a ponerle las gruesas cadenas, todos los pasadores, con unos pases gitanos, resultó que el que quedó encadenado fue Tánatos. Y Sísifo, que había sido mandado al Tártaro, se encontró perfectamente libre. Sin embargo, desde el mismo instante en que Thanatos quedó encadenado, se acabó la muerte en la tierra. Ningún animal murió. Y un dios se sintió infinitamente herido, el dios Hades, el dios de la guerra. Porque ya las batallas no acababan como se acostumbraba, con muerte. Hubo un cónclave rápido de los dioses y con la iniciativa de Ares, Sísifo fue condenado a lo que les he contado, a lo de la piedra. Podemos pensar qué mal lo tiene Sísifo, qué mal lo tienen los de las Volkswagen, qué mal lo tienen las secretarias, qué mal lo tenemos nosotros. Cada cual dirá los nombres, cada cual tendrá el coraje. Maldecir el día de haber nacido se llama nihilismo. Es el pensamiento más fuerte del mundo, desde por lo menos Schopenhauer, la segunda mitad del siglo XIX. Pensar que el ser es nada, que mejor no haber nacido. Nosotros aquí somos una pandilla de delincuentes y podemos reflexionar de alguna manera sobre el valor, sobre si vivir vale la pena. Porque evidentemente toma penas. ¿Vale la pena? Cada cual lo decidirá por sí mismo. A nosotros quizás nos ayudan las drogas. El que sea subnormal seguro que se perjudicará con ellas. Porque lo que no sea elegancia, moderación, cuidado, amor propio, en materia de drogas es suicida. Y bueno, me parece que prácticamente no tengo nada más. Seguro que tiene datos mucho más concretos, Fernanda, que decir sobre la situación. Aquí me tienen una vez que terminemos la charla. Muchas gracias. No le veía la luz, perdonar. Espero no ser tan... Yo reconozco que soy del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, creo que somos los dos. O sea, tenéis la suerte de tener a los dos abuelitos aquí aguantándonos, disculparnos, que somos dos abuelitos y damos el coñazo que da asco, ¿eh? Pero bueno, si de algo os sirve nuestra memoria... Han cometido el grave error de soportar de juntarnos, charla. No, de estar ahí aguantando. No sé por qué sois tan masoquistas, porque la vida está para vivirla. Yo tengo muchos puntos en común con Antonio, nos conocemos de hace muchos años, pero realmente procuro ser un poco más pesimista, optimista. A mí me ha merecido la pena vivir. O sea, a mí se han hinchado de decirme desde niña que no tenía razón, que no lo iba a conseguir, que no lo iba a hacer, que no sería capaz, que ser mujer era una mierda, que suave le tetua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy aquí hoy y me permito el lujo de decir lo que me sale de las narices. O sea, lo que me sale de las narices... Lo que me sale de las narices es agradeceros que estéis ahí y nos aguantéis a los dos abueletes. Y agradeceros sobre todo que seáis capaz de que os interese la palabra de alguien. Porque yo recuerdo cuando yo tenía vuestros años y en el famoso 68 que nosotros compartimos, cómo los viejos nos daban asco, porque es que era volver al siglo no pasado, al anterior y más. Yo soy del siglo pasado, pero manejo internet. Éramos terroristas vocacionales. Desde luego, desde luego. Bader-Meinhof. Desde luego. ¿Cómo no vas a entender a la
gente, las veces que yo me he sentado en lista, en la Plaza Marqués de Salamanca, en Madrid, con un grupo de amiguetes, planeando el ataque perfecto contra Franco, soltando un camión ahí por lista y matándolos a todos, pero por favor, hoy iríamos todos para el talego, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahora Entonces, sabemos que la vida vale infinitamente y que éramos unos imbéciles. puede que no fuéramos unos imbéciles, puede que como toda la juventud estábamos probando nuestro camino y solo en base a la experiencia y a cometer muchos errores aprendemos las cosas que merecen la pena vivirse. Y para mí una de las cosas que ha merecido la pena vivirse es la marihuana, de verdad. Estamos aquí para hablar de eso y yo venía a hablaros de eso. A mí me ha merecido la pena y marihuana es salud. Dirán lo que quieran, puede que no sea buena para todo el mundo y cada historia y cada vida es una historia y una vida. La mía es gracias marihuana por estar ahí, gracias cáñamo. Quiero dedicarle un gran recuerdo al pobre de Juan Zurita, que estará pudriéndose en la prisión de Albolote por cultivar cáñamo industrial. A Juan Zurita yo lo conozco hace muchísimos años, mucho antes de empezar a cultivar cáñamo, cuando yo llegué a Andalucía, y si quiere ser un mártir, que sea un mártir, pero por favor, apoyarle todos en Chans y en Abad y en todas las páginas que haya por ahí. No puede ser que por cultivar cáñamo tenga que pudrirse 6 años en el talego un chaval por hacer mal las cosas su abogado y él y toda la sociedad. No puede ser, eso es ilegal. Que se pongan de acuerdo de una vez las leyes sobre si es cáñamo, qué diferencia hay entre cáñamo y marihuana, o qué es droga y qué es no droga, y sobre todo que legalicen el autocultivo y que nos permitan que cada cual elijamos lo que queremos para nuestra vida. Ahí no estoy de acuerdo con el viejo profesor. Yo no soy una delincuente, yo soy una autocultivadora que ha elegido un método de vida y no me arrepentiré jamás de haber salido de Madrid y haberme venido a vivir al sur. Soy andaluza de corazón y de vocación y estoy encantada y autocultivadora de marihuana y espero que vosotros hagáis lo mismo y por esa razón estamos hoy aquí, porque estamos en un momento muy importante, porque a pesar soy tan tonta, yo fui tan tonta que en el 78 cuando me contaron en Madrid que Felipe González iba a ser nuestro primer presidente, como así fue, dije, vámonos para abajo corriendo, que va a cambiar el país. El país no ha cambiado para nada. La izquierda es lo más vendido del mundo, los políticos son una mierda y no quiero haceros un repaso. Recuerdo en mi conciencia la única vez en mi vida, 72 largos años de vida, que me he apuntado a un partido político fue al famoso Pecelín en Valencia, principios de los años 2000, con una magnífica idea de un profesor de Derecho hoy bastante retirado, montaron, pues a lo mejor están por ahí los de Marihuana Televisión, el Marcial o el Carlito y tal, montaron lo que se llamó el Partido del Cáñamo por la normalización en Valencia, Y fue la única vez en mi vida que me he apuntado a un partido, tenía no sé qué número, la primera asamblea y tal, y desafortunadamente se fue a la porra y se fue a la mierda y se quedó en manos de 8 mangantes. Y a mí me parece muy bien que la gente se busque la vida, la gente no tiene por qué ser gilipollas como yo y ser un idealista, pero sí tiene que tener una coherencia con lo que hace y con lo que y con lo que es su vida. Entonces está muy bien que la gente se gane la vida, me parece fenomenal que los gitanitos o en el polígono norte de Granada se dedique la gente a cultivar marihuana. 100 veces mejor que fumen marihuana cultivada en Granada a hachís traído del Moro, que está mezclado con cualquier cosa. Me parece perfecto, la gente tiene que buscarse la vida, pero sobre todo aprender a hacer las cosas. Y aprender a hacer las cosas quiere decir ser consciente de lo que estás usando y lo que estás haciendo. Y lo que es bueno para ti puede ser muy malo para otra persona. Yo siempre pongo el ejemplo de tengo 2 hijas. Una usa marihuana y la otra no usa cáñamo para nada, excepto cuando se encuentra muy mal y entonces echa mano de un porrito, de un aceite, de una crema, etcétera, etcétera. Y no es enemiga en absoluto, pero no es usuaria normalmente. No le gusta, no le sienta bien, no le va bien. Entonces tú tienes que aprender. Y la droga es la dosis. Y tú tienes que saber en qué dosis le va bien a tu cuerpo y en qué dosis te estás pasando y no puedes hacer tus cosas correctamente. Y indudablemente cualquier cosa en la sociedad de hoy en día es muchísimo peor que fumarse una marihuana. Pero no dejéis de pensar que no tiene nada que ver que la prohibición ha hecho de la marihuana de hoy en día algo que no teníamos ni idea que iba a pasar con el cáñamo. La marihuana en realidad no son más que las flores hembras de cáñamo y hay una tremenda diferencia de lo que fumamos en Europa y lo que fumamos los autocultivadores y la gente que conoce y lee y está en el activismo con lo que se cultiva por ahí y lo que cultivan las mafias en el mundo o lo que han cultivado hasta ahí. Nada que ver con el kif, nada que ver con la marihuana mexicana, nada que ver con la marihuana peruana, nada que ver, porque las marihuanas de hoy en día que cultivamos nosotros tienen por encima de un 13%, de un 15% de THC, mientras que los kifes que nosotros fumábamos de jóvenes y con lo que empezamos el mundo del cannabis son 3, 4. Eso es un 3, 4, un 7%, un hachís
Eso ya era una locura en aquel entonces. Entonces, realmente hay un camino de ida y vuelta, porque lo que antes estaba prohibido hoy está normalizado y cada día está más normalizado. Lo único que falta es que volvamos al antiguo código por el cual yo por eso digo que no soy una delincuente. Yo estoy legalmente autorizada a autocultivar. No, perdóname. Cuando digo delincuente digo para que nos sintamos honrados, decir, sí. Para que sintamos que pertenecemos a la rebeldía y que la hemos cumplido. Cuando digo delincuentes digo que no somos unos castrados, que no somos unos cómplices de una ley injusta. He entendido... He entendido perfectamente lo que decía Antonio Escotado. En ese sentido estoy completamente de acuerdo con él. Yo me encuentro hoy en día a la vejez, me encuentro encantada con no haberme engañado nunca y con haber seguido mi propio camino. Y creo que ese es el único derecho que nos queda, el cada cual aceptarse y conocerse a sí mismo y seguir su propio camino. El que quiera usar cáñamo, que use cáñamo. El que quiera usar marihuana especial con altos niveles de THC, que use marihuana con altos niveles de THC. Y el que no quiera usar nada y siga usando café y tabaco, que siga usando café y tabaco y alcohol, como hemos hecho toda la vida. Me parece muy bien, yo conozco muy bien las drogas, he vivido cosas de las que habla Antonio, he vivido asesinatos de los que habla Antonio, sé muy bien lo que han pasado con las drogas en los 70 en España, antes de que las drogas fueran artículo de lujo, sé lo que ha pasado entre nosotros, por eso nunca he sido una drogadicta, sí consumo cannabis de siempre y he probado casi todas las drogas, pero nunca he sido una adicta a nada, porque me parece que mi libertad a elegir es mucho más importante que el valor que le demos a cualquier droga. Y eso es lo primero que os quiero decir a todos, que tenéis que aprender y que la única forma de aprender es empezar con pequeñas dosis. Las cosas que en una pequeña dosis normalmente levantan y ponen de buen humor, en grandes dosis te tumban y eso hay que aprender a usarlo. Estamos hartos de ver a sobredosis en televisión, en películas, en gente, etcétera, etcétera. No, señor, eso no son las drogas, eso es la angustia que tú llevas dentro y realmente para combatir la angustia es para lo que usamos drogas, pero no por eso tenemos que perder el objetivo, que es estar bien. Y estar bien quiere decir tomar una dosis moderada de acuerdo contigo, con el peso, con la edad, con la circunstancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no olvidéis que siempre tenéis la libertad de elegir y que cuando hay que decir no, hay que decir no y que cuando se puede decir sí, hay que decir sí y sobre todo hay que disfrutarlas. Yo agradezco mucho a las drogas los momentos de conocimiento y sobre todo a las drogas psicoactivas, los momentos de conocimiento, los momentos de placer y de felicidad, los momentos de buen sexo que me han dado y los momentos de admirar la vida. Yo recuerdo un ácido famoso que de repente tuve que empecé a llamar por teléfono a un amigo y no hay más que preguntarle al tesorero de la Arseca, ¿no? Yo a las 8 de la tarde diciendo, qué maravilla el mundo, qué bonito el valle, qué bien, con un ciego después de estar horas volando y viajando sin saber dónde demonios estaba sola perdida en el campo. Aquel momento no lo olvidaré en mi vida, esos momentos de encontrarte contigo y con tu yo interior y contigo misma y a gusto y satisfecha de estar vivo y ver que tu vida puede funcionar a pesar de todo, eso merece la pena. No os deseo ninguna otra cosa a ninguno de los que estáis aquí. Gracias por aguantarnos hasta otro rato. Pues nada, ya podéis empezar a preguntar, a ver, que quería preguntas para Antonio. Ah, estupendo, me alegro de conocerte. Sí. Me gustaría hablar sobre el tema de mi hermano. Mi hermano injustamente está en la cárcel. Sí, completamente de acuerdo. Porque es una persona buenísima. Completamente de acuerdo. Es noble, como él solo. Al margen de eso, yo tengo muy clara lo mucho que hemos discutido, que él vende el cáñamo bueno y yo vendo el cáñamo malo, o sea, la droga, porque lo mío tiene THC y lo suyo no tiene THC. O sea, está muy claro para mí. Pues entonces mi hermano está en la cárcel, ¿tú sabes por qué? Porque la policía científica dijo que cogieron la mayor incautación de droga, un alijo de droga de 126 kilos, y resulta que era marihuana. Cuando él lo llevó allí a su casa, diciéndole que tenía mucho más, pero era para que se dieran con las narices. Al final, ellos no pueden reconocer el patón tan gordísimo que han metido, porque lo que han cogido es cáñamo. Y habrán cogido un pequeño... Es que el THC ese que da, es que no es marihuana. Y ellos mismos se están contradiciendo. Entonces mi hermano se va a tirar 4 años en la cárcel,
porque una jueza ha Dinos de qué permitido manera eso. podemos colaborar porque tu hermano salga de la cárcel lo antes posible, cambiarles de abogado, hacer un recurso, hacer una campaña de Chance o de Abad o lo que sea Yo pido que firméis todos, que traemos un documento donde le pidamos a la policía científica que rectifique el análisis que hicieron. Nos negaron a hacer un contraanálisis, que eso tenía el derecho y sin embargo se lo negaron. Es cuestión Pues de haz el abogados, estáis en manos de documento y lo abogados. firmamos. No podemos firmarlo antes de ver el documento. Bueno, pues yo los traigo ahora, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Es cierto, ese es el camino de la legalización. Parece ser que antes estaba muy claro que tenía menos de X THC y que se consideraba droga, hachís, marihuana y que se consideraba hierba, cáñamo sencillamente. Realmente yo entiendo el problema de Juan Zurita, porque una de las razones que tiene la altura, y para mí las Alpujarras es el sitio donde mejor marihuana de España se cultiva, es el sol que da de día, desde por la mañana hasta media tarde, hay laderas en las que da el sol sobre la Sierra de las Alpujarras. Y el frío que hace por las noches, entonces ahí hay más de 5 grados de diferencia, esos contrastes entre calor y frío hacen que suba mucho la calidad de THC que se produce en las plantas. Yo realmente hace muchos años que he visitado las plantaciones de cáñamo de Juan por Bubión y por Pitres antes de llegar a su casa, y realmente yo he visto, me he parado el coche y he visto esas plantas que no nos servían para fumar porque estaban para cáñamo, porque eran cáñamo y cogían semillas y estaban todas ensemilladas, pero sí veías cómo la gente paraba el coche, frenaba, entraba en el campo y cortaba los cogollos, porque realmente los cristales entre semilla y semilla no servían, pero se veían unos cristales que eso era potenciado por el sol y el clima de las Alpujarras. Entonces entiendo los problemas y entiendo sobre todo que son problemas de abogados. Desafortunadamente no es la primera vez que hablamos ya de este tema y yo intento ayudar. Son problemas de abogados, son problemas de dinero, de pedir nuevas taxaciones, de pedir muestras, de pedir etcétera, etcétera. Pues son problemas de abogados. No hay podemos, un tío estupendo, acuérdate de José Luis Díez Ripollés, Sí, el catedrático de Derecho Penal de Málaga, que es un tío fantástico. Y es un cachondeo que esta cuestión esté por una parte en manos de un parlamento, el español, las Cortes, que no intervienen, puesto que no hay comisiones que realmente presenten proyectos de ley, y que por otra parte los gobiernos hagan lo que les dé la gana. A mí me llamó hace unos años Esperanza Aguirre para decir que sí, quería ser colaborador suyo y tal. Yo le dije que no tenía tiempo, pero que le tenía un consejo que darle, y es que abriésemos coffee shops. Los holandeses han ganado muchos billones de euros, teniendo una política, digamos, de mano izquierda, porque en realidad es todo pura hipocresía. La política de mano izquierda de los holandeses está basada en que el Estado firma lo que mandan los americanos, que ahora es, por cierto, lo que mandan los rusos y los chinos en la sección de Naciones Unidas dedicadas a la prohibición de drogas. Y que entonces, pues bueno, pase lo que pasa con este hombre, pero lo que ya sucedió es un ejemplo que os recuerdo porque es muy interesante. Cuando llamaron a Alexander Shulgin, el padre del éxtasis, el padre de la MDMA, le llamó el Supremo español y le pagó el billete y le pagó el informe técnico sobre su propia criatura. El Supremo quedó estupefacto al oír que el testigo preguntado era el creador, o el que había puesto en circulación la sustancia, que en realidad había sido investigada como 50 años antes en una cadena de experimentos por uno de los grandes laboratorios, pero nadie se había dado cuenta que era psicoactivo, porque no lo habían probado en personas, lo habían probado en ratas o en otras cobayas. Pues entonces, después de oír a Alexander Shulgin, yo estaba allí. Yo antes le había dado una botella de Vega Sicilia que le hizo especialmente elocuente ante el tribunal a Sasha. Costó una fortunilla, pero estaba en parte en el dinero que le habían dado por su testimonio. Convenció de tal manera al Supremo que el Supremo decidió
situar el éxtasis entre las drogas blandas. Una sentencia famosa que obligó a hacer 2 sentencias, porque hace falta 2 para rechazar una del Supremo, porque fue un escándalo mundial. Inmediatamente reclamó Naciones Unidas, reclamó la Embajada Americana. No tiene nada que ver lo que está pasando con las drogas. ¿Cuántos de vosotros viven de cultivar o de refinar la droga cultivada por otros, con lo que de repente, claro, en un régimen de inseguridad como el que tenemos, y cambia al juez tal, al juez cual, en vez de tener al sabio Díez Ripollés, que es posiblemente el hombre más informado de esta materia y uno de nuestros mejores teóricos en los principios generales del derecho. Nada que ver con lo que el Parlamento o el Gobierno haga, y mucho menos con lo que haga la policía local, nacional o la local. Tiene gracia que lo llamen policía científica a esto, porque normalmente lo que todos conocemos y lo que pasa en todos los países, las policías locales y municipales incautan las drogas y se las fuman o las revenden. Esto no tiene ninguna novedad, porque ya pasaba cuando se perseguía a las brujas, se quedaban con los potajes y los untos y los revendían en el mercado negro. Esto era un experto, un tal Tenebrero en tiempos de los Reyes Católicos. Bueno, y no sé si me ha ido el santo al cielo, ha sido una intervención casual. Buenas tardes. Quisiera pedirle su opinión al respecto de que estamos asistiendo a procesos de legalización. Y veo una dicotomía entre legalizar lo que es el consumo y la producción y legalizar lo que son la compraventa y la distribución. En este segundo modelo, personalmente me sentiría que pasaría de un grifota ilegal a un enfermo legal. ¿Qué opinan al respecto de esos 2 modelos de legalización? Bueno, yo tengo varios hijos, tengo 7 hijos, he perdido 1, tengo 6 hijos, y he visto la cantidad de tiempo que han perdido en la época en que tenían que concentrarse en sus estudios de pasotas fumadores de marihuana. Siempre les dije, sois unos subnormales, no es la época o el momento para fumar. Hay que fumar pues, para oír música, para follar, para introspección, para saber dónde y quién es uno. Pero esta manera que tenéis de fumar es de tontos del culo y perdéis el tiempo. A pesar de todo, gracias a Dios, mis hijos han salido adelante y después de hacer el pasotismo acostumbrado, pues bueno, han cogido el camino y le han dado a la marihuana las horas del día que merece, ni más ni menos. En cuanto al uso médico, pues sí, creo que la marihuana es imprescindible al menos en 3 afecciones: glaucoma, si no me equivoco, y 2 más que me comentaba mi hijo. Canceriela, exactamente. Bueno, son imprescindibles, pero caramba, hay drogas mucho más poderosas, desde la LSD a la heroína o el opio, para muchas más enfermedades. O sea, en realidad esta línea, la marihuana medicinal, me parece muy bien como inicio para una normalización en la producción, la distribución y el consumo. Pues lo que necesitamos es situar esto en la misma zona de controles de calidad que tienen todos los demás productos que llegan al consumidor. Yo creo que legalizar o la marihuana o cualquier droga es un ultraje, puesto que significa que el Estado, los parlamentos, tienen el derecho de controlar el estado de ánimo de la ciudadanía. No podemos hacer una ampliación en el catálogo de derechos civiles que incluya el derecho a tomar drogas sin correr el peligro de que de repente a un gobernante se le ocurra decir que sí, de tomar drogas es un derecho, pero que pintar no, o que leer tampoco, o que hacer viajes. O sea, está claro que la libertad humana es sagrada, y ya está. Y no se meta
usted los pies en un tiesto que no le corresponde. Entonces, con la marihuana yo creo que lo que tenemos es que conseguir que se derogue la prohibición, que eso es muy sencillo. Antes hablaba de José Luis Díez Ripollés, pues yo creo que en el año 92, 93, publicamos un libro donde yo también colaboraba, pero sobre todo colaboraban un centenar de fiscales, un centenar de magistrados españoles y una veintena de penalistas, diciendo qué tenemos que hacer en España para que esta locura de las drogas se acabe. Y en realidad no era más que cambiar el artículo 344 del Código Penal en un sentido muy determinado, que en ese libro figura. Ahora el 344 se ha hecho tan grande que empezó teniendo letras A, B, C, pero claro, son hasta 24, y han ido metiendo tantas cosas que han tenido que empezar sub romanito sub 1, romanito sub 2, romanito sub 3, porque se ha convertido en un artículo de varias páginas. En el origen del 344, cuando yo hice la carrera, era el que produjere, usare o distribuyere drogas ilícitas será castigado con la pena de prisión menor, punto, final. Pues ahora debe tener como 300 líneas el jodido artículo. Pues bueno, ese libro de José Luis, que fue el que coordinó el asunto, es hasta qué punto con cambiar el 344 y cambiar el artículo 2 de la ley del medicamento, así de sencillo, cambiar 3 líneas de la legislación, se acaba todo el rollo. O sea, el experimento llamado prohibición, guerra a las drogas, se acabó. Ahora, seamos realistas. ¿Cuál es el paso intermedio? Pues estar de parte de lo que se llama reducción de daños, harm reduction. Tenemos que estar con eso, porque es la hipocresía necesaria. Así damos el paso. Se acabó la cruzada contra las brujas con que el Papa dijo, he quemado a X miles de personas vivas, qué mal he hecho. No. Se acabó la cruzada contra la propaganda ilegal, o contra los comunistas, o contra los fascistas, o contra los burgueses, con un decreto diciendo, ¡ay, qué locura es esto de perseguir a los judíos o perseguir a una clase social! No. Somos como somos. Seamos realistas. En el caso de las drogas, empezará con que si medicina, con que si un valiente Estado norteamericano de los que primero prohibió, ahora dice que no, que el uso lúdico vale, como Colorado. Bien, así va a ser. Pero estamos en un movimiento muy bueno. O sea, estamos en la parte en que la ola se ha levantado y va a reventar en nuestro beneficio. O sea, nos hemos salido con la nuestra. Ahora lo que nos queda es tener el coraje, la discreción, la elegancia, de que nos sirvan realmente para vivir mejor, de que ninguno de nosotros sea pues la víctima, el esclavo de esos poderes artificiales que se han creado para destruir, pero es que somos nosotros los que tenemos que probar eso, uno a uno, con nuestra discreción, con nuestra elegancia, con nuestro conocimiento. Muy amables. Buenas, quería preguntarle a don Antonio, que le he seguido en varios libros y conferencias, y él ha comentado que grandes personajes como Bismarck, Goethe, Goya, pues tomaban de alguna forma opiáceos para rendir en su trabajo, no producir más, y que él lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, y quisiera saber en qué forma, cómo lo podría consumir, si se le puede preguntar. Sería una indiscreción. Antes comentaba, por supuesto, he seguido tomando y tengo un experimento a largo plazo con opiáceos que creo que puede ayudar, sinceramente creo que puede ayudar a muchos millones de personas que si tomasen opiáceos de forma regular controlarían el crecimiento de sus tumores, porque se reduciría un 30% el metabolismo. Y tengo un par de ejemplos, aparte de mi persona, sobre todo un par de ejemplos de personas desahuciadas, condenadas a muerte hace 3 años, que están tan frescas, pura y simplemente porque
han recurrido a la red, se han instalado el sistema TOR, navegan silenciosamente y entran en la gran fundación que fue la Ruta de la Seda y que ahora se ha multiplicado en varios portales y que permite a las personas recibir, siempre que se tomen el trabajito de buscar bitcoins, recibir en su cajetín postal cada X tiempo fármacos a un precio razonable de una pureza muy alta. Creo que la prohibición ha muerto con Internet, total y absolutamente, irreversiblemente. Lo que parece que todavía es un lío meterse en conseguir los bitcoins y luego pues hacer los muestreos. El bueno de Ross Ulbricht, ese santo entre los santos de la humanidad moderna, a quien deberíamos, digamos, formar una brigada con fusiles de asalto y bazocas y liberar de la cárcel donde esos miserables castrados le tienen encerrado, a este benefactor de la humanidad, a este hombre que ha querido el bien de todos. Bueno, pues Ross Ulbricht inventó aquello de que cada traficante tiene en su cuenta los usuarios, de manera que se ve lo que dicen los usuarios de lo que él les vende. Esto es fantástico. Esto es una garantía excepcional. Esto vuelve a ser la unidad de justicia y libertad de las que le hablaba hace un rato. Yo creo que los opiáceos enérgicos, no solo el opio y la heroína, sino probablemente formas aún más depuradas, igual que estamos haciendo ahora con el cáñamo, no me extrañaría que se esté haciendo no solo con los fentanilos, que me parecen una vía en cierto modo fracasada, pero con otras vías, porque químicamente me imagino que las posibilidades son casi infinitas. Yo creo que esto aliviaría inmensamente el dolor del ser humano cuando la vida se despide de él, pero él todavía está vivo. Entonces, esto de estar vivo cuando la vida ha dicho adiós, pues o lo tomas con dignidad o te metes en un lío muy, muy gordo. Los opiáceos enérgicos pueden resolver este lío muy, muy gordo, a mi juicio. Pero esta es una hipótesis empírica. Como llevo un diario hace 30 años de esta cuestión, sin impudicia, cuando la palme, todo el mundo se enterará de lo realmente, el uso concreto, en qué proporciones cada día se va sacando este asunto. Quiero añadir también que el opio, el problema del opio, el problema que hubo con la heroína cuando llegó a las calles de este país es haberlo conocido muy joven y sin medida y sin saber con lo que se jugaba. Yo tuve la suerte de tener amigos comunes que han jugado muy duro y que no están aquí entre nosotros, desafortunadamente. Entonces he aprendido de ellos la mejor lección, que es la mesura, la medida. Y por eso os decía antes de la dosis, es la droga, el veneno o la medicina. Entonces hay que aprender a encontrar, y cada persona es un mundo y cada cuerpo tiene que tomar. Entonces hay que aprender por dosis pequeñas, ir subiendo poco a poco y racionalmente, ir conociendo a qué punto quiero llegar, si a estar bien o a estar pasado, a estar tirado. Y entonces eso te lleva a otra serie de placeres y a otra serie de compromisos, ¿verdad? Pero hay que aprender. Y los opiáceos hay que saber que el problema es que es muy fácil engancharse y tener enganche físico. Y entonces cuando tienes enganche físico, haces lo que sea por tener la dosis necesaria para dejar tu cuerpo a gusto y satisfecho. Yo he vivido monos de heroína de una semana en la cama, vomitando y cagándose y meándose y de todo, y delirium tremens. Y os juro que es peor el delirium tremens que la heroína. ¡Hombre! El heroinómano o el opiómano o opiáfo, ya diré, opiófago, o lo que quieras o decir. Al final, cuando tiene su dosis, está a gusto, está tranquilo, está calmado y puede ser la persona más encantadora del mundo. El problema es cuando tiene el mono y no encuentra la necesidad de usarlo, ¿no? El alcohólico es un hijo de puta, sereno y borracho. Borracho llega un momento en que no hay que no aguante, y sereno, como está con el mono, todavía menos. Entonces, el problema es el alcohol realmente, es la droga veneno del siglo en el que vivimos, la droga legal por excelencia. El opio y los diferentes alcaloides merece la pena probarse. Y os deseo buenos sueños, pero hace falta calidad y set and sitting, calidad y cantidad, saber lo que estás usando y cómo lo estás usando, esencial. Bueno, gracias. Gracias a Ross Ulbricht
pues hay unos fabricantes que están lo mismo produciendo MDMA que LSD, que marihuana, que hachís, que por supuesto heroína, que oxicodona. Oxicodona es un interesante opiáceo sintético, también lo era el Palfium, pero insisto, espero grandes hallazgos mejores que todos los que aquí ha habido. Fernanda ha hablado de que tú no debes pasar una cierta dosis porque entonces pues no te encuentras bien. Bueno, vamos a ser más precisos. No se puede Yo me uno acuerdo acercar. abrazada a la taza del váter vomitando como loca y con un gusto y un placer. Y solo lo encuentras con cierto tipo de heroína que no se encuentra normalmente en las calles. No nos engañemos, Antonio. Gracias a Rolf Ulbricht se encuentra el que la busque en los portales. Ágora me parece que se llama el último portal eficaz, porque claro, estos portales antes o después son tomados por sus propios administradores que aprovechan para robar al público. Bien, es un gaje del asunto. Hasta que no se produzca una normalización del tema, pues hay que aguantar eso. Es decir, que te pueden llegar 10 envíos, pero uno es una cagada o no te llega. Bueno, pues vuelve a producirse porque siempre se crea otro portal, porque ya hay suficientes usuarios y suficientes productores interesados en comunicarse. Y encima con el invento de Ulbricht de que vienen los comentarios al servicio de cada traficante, hay unas seguridades establecidas y también los traficantes saben quiénes son los compradores de cantidad y de continuidad. De modo que, ¿de qué vive nuestra sociedad? De la confianza. En el momento en que se acaba la confianza, la gente se mete el dinero en el bolsillo, las bolsas cierran y de repente viene el plan de austeridad, que significa que todo vale mucho más, pero uno tiene mucho menos sueldo. Eso está claro, que debía haberse pensado antes del asunto, pero lo que es seguro es que cuando se acaba la confianza, se acaba la pasta. Eso pasa lo mismo aquí que en China o en Vietnam. Da igual, es el mismo proceso. Bueno, el caso es que el usuario racional de drogas tiene que defenderse siempre de hacerse insensible, y eso es un fenómeno que se puede llamar tolerancia, común a todo tipo de fármacos de todo tipo de familias. Entonces, ¿qué cosa más absurda? Que uno se está gastando el dinero en conseguir el dinero y el tiempo en conseguir aquello, pero como lo toma inmoderadamente, no le hace efecto. Entonces dobla la dosis, pero rápidamente se consiguen otra vez niveles de intolerancia, hasta que uno se convierte en una especie de baba humana, en un pelele, donde sin efecto pide desesperadamente algo simplemente para, según él, no sentirse todavía peor. No es verdad. Lo que tenemos que luchar es contra la avidez. La avidez que nos lleva a tomar 3 filetes, como cuando no hemos hecho un consumo energético superior a tomarnos unas patatitas bravas en tapa. El gran problema de la humanidad es la avidez que crea la obesidad que se contrapone a la santa gravedad gobernante del cosmos y obliga a las personas a hacer un trabajo desmesurado para cualquier tipo de acto que no sea estar en la cama. ¿Una cruzada contra la obesidad? No contarán conmigo, pero sería bastante más sensata que cualquiera de las cruzadas que hemos tenido hasta ahora. Pero ¿cómo contener nuestra ansia? ¿Por qué demonios comemos con los ojos? Comer con los ojos es malísimo, pero lo hacemos. Pues solo hay que enmendarse. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecerle sus palabras hoy. Bueno, ha hablado usted, ha apuntado algo, profesor Escotado, acerca de las cuestiones estructurales o parte de ellas legislativas del sistema de fiscalización, del sistema de prohibición. Pero a mí una de las cosas que más fascinación me causa también es desde luego el aspecto más perverso de todo esto,
es la gran efectividad que se ha tenido desde los entes promotores de la prohibición de la creación de un tabú, ¿no? Es esta cuestión simbólica, de contaminación simbólica, la que me interesa. En este sentido, me gustaría saber su opinión acerca de en manos de quién, de qué personas, de qué grupos y cómo se podría de alguna manera deconstruir esta cuestión que es meramente ideológica y que sin duda por sí misma ya evita que se produzcan reacciones a la prohibición. Por ejemplo, cuando los propios usuarios de drogas siguen reconociendo las drogas como elementos con una esencia negativa y cuestión que desde luego afecta negativamente a la forma de relacionarse con las sustancias, creo yo. Y en este sentido, me gustaría saber cómo se podría combatir esta cuestión ideológica. Bueno, es que en cierto modo, cuando me puse a estudiar la cuestión de las drogas, no tenía ni mucho menos los criterios que me dio investigarla, estudiarla, porque todas las cuestiones son muy distintas en abstracto que en concreto. Es como un cuadro que lo miras siendo corto de vista o de repente te pones las gafas y dices, coño, aquello no era un gato, aquello es un perro, no es una señora, es un señor y tal, no sé qué, vas precisando los detalles. Yo no sabía por qué se habían prohibido las drogas hasta que no me tiré como 6 o 7 años estudiando la cuestión. Y después de estudiarla me di cuenta de que la ley en esta materia, más que ley, es el resultado del tabú. El tabú es una cuestión que no tiene nada que ver con el derecho. El derecho da a cada cual lo suyo. El tabú es ciertas cosas son impureza y serán evitadas. No me importa cómo se eviten, serán evitadas. Normalmente viene una turba gris y te convierte en fosfatina, como por ejemplo en la India, si una señora hace una exhibición, o en Arabia, si hace una exhibición generosa de sus dones naturales. ¿Cómo acabar con la parte inconsciente de tabú, de estigma, de impureza? Eso, joder, va a ser difícil. No creo que se pueda tener la menor esperanza de que esto no contenga enormes desgarramientos personales, sociales, políticos y económicos. Los está teniendo ya desde que empezó la cruzada y lo que te rondaré morena. Porque hay esa parte de nosotros mismos de que se niega a la disciplina y a la elegancia y al amor propio necesarios para que aquello nos aproveche, en vez de que nos haga mal. Y esto no es nada fácil, no es nada fácil. Igual, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por los celos en una relación amorosa, y entonces el amor se convierte en odio tranquilamente, pero irreversiblemente también. Esto trata esa parte de la humanidad donde yo creo que la regla es que debíamos tener es la humildad, el darnos cuenta de que es más tarde de lo que pensamos, más difícil de lo que imaginábamos. Humildad. El tabú que pesa sobre las drogas es finalmente, a mi juicio, el tabú que pesa sobre el conócete a ti mismo. Sócrates ya lo dijo, el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Caramba, es muy delicado conocerse a sí mismo. El que quiera conocerse rápido, que se tome 500 miligramos, 500 gramos de ácido y se va a conocer a sí mismo en media hora con toda claridad. Lo que pasa es que hay muchos momentos y muchos que no puede ser. O sea, que esto es como aplastarte en un cenicero, como una colilla. Y hace poco hablaba con mi hijo Jorge, que alguna vez hizo las cosas que yo siempre le dije que no hiciera, que comprase una droga de un desconocido y que el desconocido no le asegurase que la había probado antes. Le dije, hijo, si no observas estas 2 reglas, eres carne de cañón, aparte de que eres un imbécil y un miserable. Pues lo hizo, por supuesto.
Sin embargo, ahí está, y es un santo, y está nuevo. O sea, también tenemos mucha más capacidad de lo que se puede imaginar para equivocarnos y para desbarrar. La cosa es no perder nunca el norte y darse cuenta de que esto de la impureza, de que la química es artificial, de que no tenemos que buscar otros recursos más que, por ejemplo, el yoga o los cilicios o las disciplinas. Confundir a Aldous Huxley con San Antonio el Ermitaño. Esto va a ser despacito, despacito, uno a uno. Y siempre teniendo el norte de, oye, que yo no me quiero estropear lo que quiero comer, pero en el momento en que tenga avidez, ya como mal. Y finalmente me voy a encontrar en problemas con la hermana gravedad que lo gobierna todo. Pues aquí nos encontramos con problemas, qué rico está el humo, ¿verdad? No hay nada como, es como Vulcano, el fuego, de alguna manera. Pues eso, humildad, darnos cuenta de que siempre va muy despacio y que normalmente va a ir mal, aunque en ciertos casos, por ejemplo, mi vida ha ido muy bien. Se estaba comentando con algunos amigos al llegar aquí que ya tengo un porrón de años, pero lo ideal es que he hecho lo que quería y pues yo ya sobro. Estoy muy contento, pero si se acaba ahora mismo, casi que mejor. No que no valga la vida mucho, que lo vale mucho. No soy nihilista. Para mí el ser no es nada, para mí el ser es todo. Es el chorro de la naturaleza generosa y fértil que puedes decir sustancia, es gratitud. Sin embargo, si las vidas se viven bien, creo que llega un momento en que estás dispuesto a dejarlas, simplemente, sin nostalgia. Si acaso pensando un poco en procurar una mueca no desagradable para los que primero te vean. Ahí tenemos que tender. Y tampoco es tan difícil. Os lo digo yo en nombre propio. Pero creo que somos dos viejos afortunados, dos viejos felices y dos viejos que hemos triunfado en nuestra vida. Yo por lo menos cada día me quiero más a mí misma. Cuando me han educado y me han enseñado desde niña en que las mujeres somos una mierda, no servimos para nada, parirás con dolor, todas esas mierdas que nos contaban de niña en la civilización judeocristiana y en lo de cuidar a los demás y no cuidarnos a nosotras mismas, pues cada día me quiero más a mí misma, os lo aseguro, y cada día estoy más satisfecha conmigo mismo y por eso me atrevo a hablar delante de vosotros, porque creo que guardo una cierta coherencia desde los 14 o los 15 años hasta hoy en día que tengo casi los de Antonio, así que sigamos, luchemos por ello y consigamos llegar a ser viejos felices, que es de lo que se trata. Pues sí, que no es fácil. Ya veréis, sois tan jóvenes casi todos que bueno, que os queda un larguísimo tramo. No desfallezcáis. Amad la verdad y amad la justicia y amad la libertad como cosas inseparables y amad todas. El conocimiento os hará felices. Mientras queden ganas de aprender cosas y de seguir peleando y seguir aprendiendo y seguir viviendo y disfrutando de las cosas, seguiremos vivos. Seguir amando el conocimiento. Y hoy lo tenéis muy fácil con Internet, de verdad. Tenéis la gran suerte de tener demasiada información a vuestro alcance. Seleccionar la información que usáis y seleccionarla bien. Y luego experimentar por vosotros mismos. Porque el conocimiento por el conocimiento, si no va con el conocimiento experimental, no sirve para nada, ¿eh? Somos bibliotecas nada más. Yo conozco grandes bibliotecas humanas, pero luego a la hora de lo que llamamos la inteligencia emocional, son nulos, ¿eh? Son gente nula. Es muy necesario. Yo de jovencita me llamaban, y un amigo común, Carlos Moya, me llamaba de jovencita la sobaco ilustrado, porque iba siempre con libros bajo el brazo. Tuve épocas de leerme 2 y 3 libros cada día, porque la vida a mi alrededor, en la España de Franco, os podéis imaginar que era horrorosa y aburridísima, ¿no?
Y bueno, ¿qué pasa? Que es que llegó un momento en que dije, se ha acabado leer, ahora voy a experimentar. Y he experimentado a tope con la vida y sigo experimentando y doy gracias al cielo por estar aquí rodeada de todos vosotros y ser uno más entre todos vosotros. Entonces me ha merecido la pena experimentar, pero no dejéis lo uno sin lo otro. Calidad, sobre todo calidad en la vida para lo que sea y para lo que se elija. Calidad y claridad de cabeza a la hora de seleccionar. Gracias. Es gente encantadora, toda muy joven, gente encantadora. Ya veréis lo que os espera. Es que no os voy a hablar de mis horas bajas, que también las tengo, y algunas personas las saben, y muy bajas. Y hay mucha gente indigna y mierdosa e incapaz de ser persona por ahí sueltas. Y en el nombre de la marihuana se han hecho verdaderas atrocidades. Y sabemos todos de verdaderas atrocidades. Pero el que va de en serio y el que va de verdad, va en serio y va de verdad. Entonces, seleccionar, de la misma forma que seleccionáis lo que os coméis y lo que no os coméis, seleccionar a la gente de la que os rodeáis. Y rodearos de gente positiva y gente que os ayuda a vivir en todos los aspectos. Y vamos a intercambiarnos información todos nosotros y vamos a ser un poco más equilibrados. Porque mientras no hagamos una sociedad más equilibrada, no conseguiremos ser felices. La mierda es la sociedad machista y patriarcal y fascista en donde nos han educado y donde pretendemos vivir, y hay que cambiar todavía muchas más Fascista cosas. y comunista. Me da igual, extremista. Me da igual, extremista. Lo mismo, el señor Hitler y el señor Pero el Stalin dinero son ha estado en manos gemelos del capitalismo y no del univitelinos. comunismo, afortunadamente. Pero bueno, me da igual. Mientras no consigamos equilibrar, sobre todo hombre y mujer, y hacer una sociedad más equilibrada en donde las mujeres y los hombres podamos compartir la vida y los hombres puedan cuidar niños y nosotras podamos ganar dinero, no solucionaremos la vida en la que estamos. No puede ser el desequilibrio que hay entre hombres y mujeres hoy en día. No puede ser el desequilibrio en el que yo me he movido, en el que yo he vivido. No puede ser. Entonces, en manos de todos... ¿no? Pero muy poquito. Pero la realidad es muy poquito, que hay muy pocas mujeres ministras. No se puede decir nada bueno de ser ministro, ¿verdad? Pero bueno, es un referéndum de la vida. No hay muy pocas mujeres banqueras, hay muy pocas mujeres con cargos importantes en empresas importantes. Me parece que hay como un 2% o un 3% de cargos importantes en manos de mujeres. Fernanda, Entonces, antes había un 0,01. me da igual. ¿Qué pasa? ¿Necesitamos 100 años más para equilibrar la sociedad en la que vivimos? Esperemos Si es que en 100 que sea años nos un queda año o planeta. dos. Es que a ver si nos enteramos que la madre naturaleza se está muriendo. Es que para algo está Internet, que es que enteraros que nos estamos muriendo. Que es que yo veo a mis nietos y pienso en qué mundo le queda a mis nietos y me meso los cabellos, de verdad. Es que no puede ser la atrocidad de sociedad en la que estamos viviendo. Y vais a dejar que nos sigan Fernanda, machacando. por Y no favor, vais a vivir acabas pasado de mañana. decir que tienen el regalo de Internet. Pues eso, que lo usen. Pues que lo usen y que se enteren. Pues ya, pero en fin, cada cual obra desde sí mismo. Buenos estamos y tenemos que esperar a que el jefe o el Mesías nos diga dónde tirar o qué hacer. Yo he tenido momentos sublimes en donde he escuchado a los demás y he aprendido de los demás. Y creo que hay momentos en donde hay que escuchar a los demás. Y creo que hoy en día hacen falta muchas campanas que despierten a la gente, porque hemos hecho una sociedad de consumidores agradecidos y de estómagos agradecidos. Y claro, bueno, total, como no puedo solucionar nada, bueno, yo me quedo en casa, cambio la tele o veo el internet y ya está. Pues no, señor, porque mientras no demostremos que queremos algo, no lo podemos solucionar. Y la realidad es que parece que tenemos la vida solucionada y no la tenemos solucionada. Yo, como viejo resto del 68 como tú, me da mucha vergüenza la sociedad de mierda que les dejo a mis nietos, porque no es este el mundo que yo quería dejarle a mis nietos, pero es la sociedad en la que estamos todos nosotros metidos. Y todo el mundo tendrá que hacer algo, cada cual por su lado, ¿no? Cada cual que se mire a su alrededor y que haga lo que tenga que hacer en el mundo en el que se mueve. Pero algo tendremos que hacer para mejorar un poco la sociedad en la que vivimos. Sí, pero eso es para otra charla. Realmente para otra charla. A mí las drogas psicotrópicas me han enseñado a ver muchas cosas en contra de las mentiras de las religiones en las que nos han educado. Así que a lo mejor tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Puede que sí. La justicia a veces, yo os decía que pudiera confundirse con la igualdad material, en contra de lo que decía Ulpiano, de dar a cada cual lo suyo. Creo que tenemos que tener muy claro que odiar a otro, sea quien fuere, no es el camino. Que negar es menos generoso y fértil que afirmar. Que el amor es lo único que cura todo, aunque es fácil enfermarlo, porque es una criatura frágil.
O sea, es el gran médico, pero es en sí mismo una criatura frágil. Lo que hemos padecido en el siglo XX, desde el año 14 hasta prácticamente los 50 y tantos, más, estoy hablando porque hasta que acaba la guerra de Vietnam, no se acaban las barbaridades, las salvajadas que se inventa el siglo XX de genocidios, todos tienen como origen un intento de purificación, de que la humanidad se mejore. Y entonces, bueno, una vez sobran los judíos, otra vez sobran las clases medias, otra vez sobran los obreros, otra vez sobran... Después de Vietnam yo creo que ha habido salvajadas tremendas, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues como Guatemala, como Chile y Allende, como otras muchas cosas que se han hecho, ¿no? O sea, con Vietnam lo que nos abrió es una puerta y nos hizo ver ciertas cosas y hubo un momento muy rico en una serie de ideas, ¿no? Curioso que se te olvide el genocidio de Pol Pot, que Sí. sin duda es la operación Sí. más fuerte que hay en el último tercio del siglo XX, sí. No, Pinochet y Videla... ¿Y el genocidio no son los estos... 43 muertos del otro día de Ayotzinapa, en México, por ejemplo? ¿Cómo se están cargando en Latinoamérica a los indios y a la gente natural del país? ¿Y se le está cagando el poder o lo que tú quieras? Me da igual, así por la cara. Eso no es genocidio también hoy en día. Quizás el más extenso fue el de Pol Pot, pero es que vamos a hablar entonces de los judíos en la Alemania nazi. ¿No hubo más muertos judíos que lo de Pol Pot? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de locuras. Estamos hablando de locuras. Me da igual 3 que 300. ¿Qué? Claro, tantas cosas hay por ahí. O sea, Sí, pero yo llamo genocidio a aquellos asesinatos que se amparan en ingeniería social, es decir, en mejora del cuerpo conjunto, o sea, en pureza, en limpieza. Si, por ejemplo, coges a esos 43 universitarios que han cogido un autobús los mexicanos y los han hecho desaparecer y todavía no se sabe nada de ellos, esto es una monstruosidad y bastaría para procesar al gobierno y al Parlamento mexicano, desde luego, sobrado. Pero no es un genocidio eso. Genocidio es cuando Pol Pot, por ejemplo, decide que los que llevan gafas deben ser liquidados. ¿Por qué? Porque es una humanidad más pura la que no lleva gafas. vale. No, claro, la limpieza étnica de Balcanes es uno de los grandes genocidios más recientes. Eso desde luego, estoy completamente de acuerdo. Pero es que todavía hoy la humanidad parece no consciente de que el mestizaje nos beneficia tanto como la tarea de las abejas sobre las plantas. No, aunque muchas gentes dirán, sí, Escotado, tiene usted razón, es mentira. En la práctica, el gobierno chino mantiene la prohibición de los matrimonios mixtos. Estamos hablando de un país con más de 1.000 millones de habitantes. Y el mundo se calla. Y con un problema de mujeres tremendo en China, ¿no? La raza blanca no es la raza esclavista, ni es sobre todo la raza racista. El punto donde es máximo el racismo, a mi juicio, es Asia Profunda, Extremo Oriente, Japón y China. Pero también en África es un factor a no olvidar, puesto que combinada con el tribalismo, pues no ha parado de producir barbaridades, desde aquella de los Hutus con los, no me acuerdo cómo, los Tutsis, sí. No, lo que tenemos que, al ponernos a amarnos, tenemos que entender que lo sagrado es la diferencia. Por eso es tan peligroso el pensamiento comunista, porque se olvida de que lo sagrado es la diferencia. Y cada vez que se instala a hacer su operación de justicia, lo primero que hace es meter en la cárcel a la mitad y a un tercio fusilarlo. No podemos ir por este camino, tenemos que entendernos los unos a los otros. No hay buenos y malos en esta película, hay cosas preferibles y cosas detestables. Aquí entramos en un terreno casi de adverbios más que de sustantivos. Es difícil. Yo he sido más rojo que la muleta de un torero. He pensado en formar parte de grupos terroristas, he despreciado la vida propia y he despreciado, lógicamente, la vida ajena. Eso se tiene que acabar.
Eso es inhumano, estúpido, infantil. Eso no corresponde al orden de la historia universal. El espíritu del mundo pide amor y conocimiento, y cualquier otra cosa sobra, a mi juicio. No queremos mesías, no queremos profetas, no queremos nadie que dé a los demás criterios para seguir su vida mejor. Cada cual se buscará a sí mismo respetando a los demás. Y respetar a los demás significa, para empezar, que cada X tiempo se vota. Y al que no nos gusta, lo echamos. No es mucho, pero no tenemos nada mejor por ahora. No tenemos nada mejor por ahora, ¿no? Bueno, que esta gente es encantadora. ¿Por qué no nos vamos luego a hacer cualquier cosa más delincuencial todavía, pero en privado? ¿No hay preguntas por ahí? No hay preguntas. Nos quieren y nos van a dar un abrazo. Pero no quieren, ya pasan de todo. Pienso yo. Oye, y tengo que firmar esto. Y tú también lo vas a firmar. Dame un lápiz. Yo ya he firmado. Ah, sí. Joder, no, pero que firmar no, hay que poner aquí más cosas. No, tenéis que hacerlo, es un tío que está jodido. Vamos Es una a ponerlo. una chaladura lo de Juan Zurita. No lo conozco. Es un problema, yo sí, es un problema de abogados y la policía no va a admitir que se confundió y la jueza muchísima menos va a ver que se confundió. Y los problemas están en los parámetros de THC o no THC que hay en la marihuana, ¿no? Hasta antes de ayer era más de un 0,3, la realidad es que ninguno de nosotros hemos fumado una hierba con menos de un 7 o un 10% de THC, ¿no? Y hoy en día tenemos un 17, un 18 y más de un 20% de THC en hierbas bien cultivadas. Bueno, pues lo ilegal es la cantidad de THC que tiene la hierba, si no es cáñamo. El cáñamo industrial tiene solamente un 0,2% de THC. O sea, te puedes fumar 10 porros seguidos que no te coloca. Eso es un poquito mejor, por eso era mejor el cáñamo, el kif que se traía a Marruecos que lo que se cultivaba en España en los años 60, por ejemplo, ¿no? Debido al clima que hacía un poco más de THC el kif que el cáñamo de los monegros, por ejemplo. Bueno, hoy tenemos mucho más alto. Entonces resulta que lo que Juan Zurita cultiva es cáñamo industrial, pero no son semillas compradas con factura al Ministerio de Agricultura, sino que son semillas de cañamones y de lo que él ha cultivado, y etcétera, etcétera, que no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que él fue tan tonto, porque al enemigo ni agüita, ¿no?, de llevar a la policía a su casa, porque aquí lo típico en un polígono industrial de Zaragoza, de pararlo, lo digo porque he estado con Juan Zurita hablando todo esto personalmente, ¿no? Y él dijo, huele mucho a marihuana y en mi casa tengo 100 kilos más, ¿qué pasa? Yo cultivo cáñamo industrial, ¿no? Y cogió y llevó a la policía a verlo y claro, al analizar esos cáñamos, entre esos cáñamos había diferentes gradaciones de THC, como es lógico cuando entiendes un poquito del tema, ¿no? Y entonces ahí, y además todo ha ido mal en que la propia policía no hizo la diferencia entre cáñamo y marihuana. Marihuana son solo las flores del cáñamo, entonces claro, cuando tú coges toda la planta, el 10% del peso en bruto de la planta será como mucho el cáñamo. Hoy en día a lo mejor el 12, el 15% como mucho, pero tú cortas una planta, la pesas así en vez de recién cortada y el 15, como mucho, el 15% de su peso, cultivada en exterior en condiciones óptimas, por descontado, es la marihuana. Todo el resto son hojas, troncos, restos, cosas que no sirven para fumar. La marihuana es exclusivamente las flores del cáñamo, las flores hembra de la planta del cáñamo. Lo ilegal es que las plantas tengan más de un 0,3% de cáñamo. Entonces, si la policía de Málaga hubiera escrito en todos los papeles que lo que él cultivaba era cáñamo industrial, cáñamo no para vender o para fumar porros, sino para lo que él hace cáñamo bueno y yo hago cáñamo malo porque lo mío es droga y lo suyo no. Esto es una discusión que estoy harta de tener con él. Y la jueza ha admitido la palabra marihuana y no ha sabido diferenciar una cosa de otra y lo ha condenado. Y Juan ha sido tan tonto, porque lo puedo enseñar en mi teléfono celular, que muy pocos días antes de detenerlo, le mandé un WhatsApp diciendo, pero ¿tú qué haces, gilipollas? Quítate del medio que te van a detener, ¿no? ¿Quieres ser...? Y claro, lo han detenido porque se ha quedado en su casa tranquilamente y seguido haciendo y mandando los emails y haciendo las citas que tenía que hacer. Es una pena, esto es un error de la justicia, ¿qué le vamos a hacer? De esos hay muchos, ¿no? Pero el abogado también, yo creo que podía haber hecho las cosas mejor, y esto lo hemos hablado ya más de una vez,
aparte de otras muchas cosas. La realidad es que ahí hay un error clarísimo, y no hay derecho a que un cultivador de cáñamo, y que ha defendido siempre el cáñamo industrial y que hace trabajo en las Alpujarras como cultivador en una cooperativa de cáñamo industrial, esté pagándole en la cárcel tan tontamente. No hay derecho a que ningún cultivador de cáñamo esté en el talego. Hay que cambiar las leyes, en eso estoy completamente de acuerdo con Antonio. No puede ser el estado de las cosas en las que estamos. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, y eso solo lo cambian los políticos. El problema que tenemos los autocultivados y el problema que tienen muchas de las asociaciones de clubs es que los ayuntamientos, las diputaciones, las 28 órdenes diferentes de poder que nos rodean, esos pueden legislar nada más en la comunidad en donde estamos. El poder central, el poder que elegimos todos en el Parlamento, el poder que elegimos con las votaciones, son los que cambian las leyes. Y esos tienen que cambiar las leyes en el Parlamento, y tienen que hacer un cambio muy sencillo en el Código Penal. Y entonces, que hagan una ley que lo que sobrepase de X kilos o de X cantidad o de X dinero, paguen impuestos como todo ciudadano, pero cada cual que cultive lo que le dé la gana, y mientras tú cultives para autoconsumo, nadie se mete contigo. Eso tiene que ser clarísimo. Sea marihuana o sea cáñamo, tú lo cultives como a ti te dé la gana. La diferencia está, tú te haces millonario o tú vives tranquilamente tu vida y vives de tu huerto, tus gallinas, tu cáñamo y lo que tú seas. Esa es la gran diferencia. Por favor, sumaros todos, mirar, buscarlo, Juan Zurita Argüelles, buscarlo en las páginas de internet y sumaros al llamamiento. No sé si es, me parece que es de Chance Organization. Hace mucho que lo recibí, que lo firmé y lo he colgado yo en mis páginas de Facebook. Lo encontraréis también colgado por ahí en diferentes sitios. Gracias a todos por ello. Qué bueno lo de Facebook, Qué bueno. A mí, disculparme, soy del siglo pasado y le dedico procuro ocupar el menor posible tiempo en Facebook. Prefiero el contacto directo con la gente que por la máquina, Perdonadme que no conteste muchas veces. Bueno, pero es que el tío de Facebook es un genio, como los tíos de Google, el Larry Page y el Sergey Brin, que estos son como benefactores de la humanidad, maestros del género humano, santos, archisantos. Y también a veces pensamos que el empresario, el que da empleo, de alguna manera es el malo de la película. Y pienso yo en el caso de Brino y Page, los dos de Google, o en el caso de Bill Gates. ¿Qué daño hacen estos hombres? Tienen mucho poder. Muy bien, pensemos en el poder, pero pensemos en el poder un poco más seriamente. El que tiene. Menuda bobada acabo de decir, pero algunas personas padecen inseguridad, otras no. Las que no padecen inseguridad tienen. Las que padecen inseguridad no tienen. De modo que algunas veces el poder es simplemente un reflejo del tener. El poder es un reflejo de la sustancia. El poder es racional. El poder es la autoridad de la razón. Otras veces el poder es fruto del fraude, del engaño, de la manipulación, del aprovechamiento de derechos adquiridos que ya no tienen sentido. No es nada fácil distinguir en cada caso. Tenemos que aceptar un mundo complejo, donde cada decisión debe ser tomada cuidadosamente separada de que adoptemos una ideología u otra. La ideología es una bobada, la ideología es la idea fija. El entendimiento no tiene ideas fijas, sí es entendimiento. El entendimiento cambia de idea porque el mundo cambia continuamente de forma. Tenemos que ser fluidos, tenemos que estar a la altura de la realidad y la realidad no espera a ninguno. La única forma de acercarnos a lo que es decir que no somos mucha cosa y estar abiertos como esponjas, sin perder por ello ciertos ideales, ciertas cosas que para nosotros son sagradas, como el respeto por los demás, como el valor superior de la afirmación sobre la negación, como que no admitimos maldecir el hecho de haber nacido, que es la esencia del nihilismo. Bueno,
Pero en cada caso, en cada momento, seamos tan complejos como, digamos, las propias redes sociales, este mundo que ha crecido para que, sin darse cuenta o dándose cuenta la juventud, haga disparates tan enormes como pasarse el día con la tableta mirando fotos de sí mismo y los comentarios que esas fotos suscitan. A eso lo llamaba Freud narcisismo primario. Lógico, si no empezamos amándonos a nosotros mismos, ¿qué vamos a amar? Pero si nos quedamos en eso, oh Dios mío, qué pobreza, qué mezquindad, qué pequeño. Bueno, también hace un rato yo decía, esto de los selfies tiene que generar por alguna parte mucho calor. ¿Habéis pensado el calor que produce un circuito integrado? Yo creo que por espacio no hay ninguna generación térmica comparable. ¿Cómo se enfría el calor de Google y de Yahoo? Con hectáreas y hectáreas que van calentando el Mar del Norte y el Ártico. Son las instalaciones, los servidores colosales, de 10.000, 50.000, 100.000 ordenadores en línea, que son los que permiten mantener los selfies. Bien, ya veremos, si seguimos con esto vamos a encontrar una nueva causa de cambio climático, pero bastante más poderosa que los fluoruros, los selfies. Vámonos, me dice que nos quedan 5 minutos, ni 5 minutos ni nada, o sea, se acabó la parida.